Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Dice así: buenos días, pastor Carlos y hermanos de la mesa. En el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, en el capítulo 21, verso 17 en adelante, hay una lista de los excluidos físicamente para los servicios ministeriales, siendo esto una sombra de lo que había de venir. Por favor, ¿me puede explicar en este periodo de la gracia quiénes serían estos mismos excluidos espiritualmente hablando? Buen día, Dios le bendiga. Capítulo 21. Capítulo 21, verso 17. Ya. Habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Bueno, lo primero que vamos a tener en cuenta es que es una temática direccionada directamente al orden sacerdotal aaronita. ¿Está claro? Recuerde que habían 4 órdenes, si es que se puede llamar así, que eran los aaronitas, los meraritas, los coatitas y los gersonitas. Todos eran descendientes de una tribu que se llama Leví, de un patriarca. de un patriarca. Entre los que se acercaban a ofrecer a Dios sacrificio eran los aaronitas. Por eso dice, habla a Aarón y le dice Dios a Moisés, habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes. ¿Ya? ¿De quién? De Aarón, que eran los encargados de ofrecer los sacrificios por expiación, en fin, de entrar al lugar santísimo una vez al año. Les dice que para poder acceder a ese lugar sagrado debían de ser gente perfecta en lo humano, no en lo espiritual. Es una situación netamente humana. Ahora, la pregunta es si en este tiempo de la gracia, ¿cuáles serían los requerimientos o cuáles serían esos excluidos? Bueno, hoy todos los cristianos ocupamos el oficio de sacerdotes, según lo que dice Pedro en su primera carta, porque somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En ese campo, todo cristiano en el periodo de la gracia puede acceder a la presencia de Dios, ya no como descendiente de un orden sacerdotal, sino más bien como parte del cuerpo de Cristo en el campo de la intercesión. Y en ese orden de ideas ya no son excluidos porque tengan alguna limitante física, sino más bien cualquier creyente en cualquier lugar que viva una vida desordenada no podrá administrar las cosas sagradas. De hecho, que la iglesia tiene su reglamentación. Y por ejemplo, hablando en el caso del pastor, que es la persona llamada a liderar el proyecto de Dios en su comunidad, se le exige lo que ya el apóstol enseña en el capítulo 3 de la primera carta a Timoteo: que sea irreprensible, que sea marido de una sola mujer, que sea sobrio, que sea prudente, que sea decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Una cantidad de requisitos. Claro. Aparte de eso, debe de reunir unos requisitos muy importantes en el desarrollo de su vida dentro de su comunidad.
un pastor mentiroso, un pastor que busca la coyuntura de autoridad que tiene para afectar de manera negativa a otra persona, que utiliza la investidura que tiene para sacar provecho en algunos campos de orden económico, como también aprovecharse de la investidura que tiene para, a través de la consejería, buscar que personas sean de alguna manera atraídas o influenciadas yendo en contravía inclusive de sus propios valores. Entonces la iglesia ha reglamentado eso a tal nivel que inclusive ya la iglesia ha reglamentado los pecados sexuales virtuales. Sí. ¿Cierto? Sí. Diciendo con ello que una persona que va a servir a Dios debe ser íntegra. ¿Está claro? Sí, sí. Entonces hoy, si nos vamos al creyente común y corriente, cualquiera que viva una vida desordenada no puede acceder ante la presencia de Dios porque está escrito que Dios no lo va a escuchar. Y si es un ministro del Evangelio, pues no solamente Dios no lo va a escuchar, sino que la iglesia, desde su soberana autoridad, tiene la facultad de fijar posturas, incluyendo disciplinas, que no solamente van desde un llamado de atención, sino hasta la destitución del llamado pastor. Entonces recuerda, en el Antiguo Testamento eran limitaciones físicas, o son limitaciones espirituales. Amén. Muy bien, hermano Carlos. Llega acá otra pregunta y nos dice: Pastor, Dios lo bendiga. Según el consistorio de ancianos, se determinó que ya no se hacen más ventas en las iglesias, ni manillas, de ninguna índole. ¿Eso sigue vigente? ¿O se puede vender a un lado de la iglesia y seguir, o hacerse a un lado de la iglesia del salón y seguir vendiendo ahora manillas y todo lo demás sin vender por dentro del salón? Dios le bendiga. La iglesia, buscando curarse en salud, ha hecho esa observación al pastorado en razón a que se presentaron demandas por ciertas situaciones y que los lugares de predicación, vino un momento donde en ciertos lugares del país las administraciones municipales no miraron a la iglesia y sus edificios como lo que son, sino que más bien lo miraron como de un uso mixto. Entonces, aquellos lugares donde no se cobraba impuesto al edificio de la iglesia se le dio el nivel de uso mixto y por eso en algunos lugares llegaron a cobrar. Entonces la iglesia, para curarse en salud, quitó todo eso. Eso está vigente. Ahora, cuando entramos al campo de las manillas, es muy importante que los cristianos entiendan que en las iglesias no se venden manillas. Voy a tratar de ser amplio, porque entre otras cosas, no sé de dónde será la persona, pero en el caso de nuestro distrito 28, pues queremos hacer un evento que tiene que ver con los 10 años. La celebración de los 10 años del distrito. Y para eso es necesario acceder a un escenario apropiado, La capacidad. cuya capacidad de alguna manera pues nos ayude, porque la iglesia no tiene un escenario propio para hacerlo. Pero en el escenario donde vamos a estar, allá sí no piensan de que somos una organización sin ánimo de lucro. Allá lo que piensan es plata. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? No puede colectar ofrendas allá. No. Número 1. 2. No puede cobrar la entrada allá. No. Entonces, ¿qué ha pensado nuestros directivos? Acudir a la generosidad de los cristianos para que donemos una ofrenda
por anticipado, porque hay que pagar por anticipado. Sí, señor. No es que yo llego allá y después pago. No. Cuando se dé inicio al evento ya tiene que haberse sufragado Todos los gastos. Sí. todos los costos que representa asistir a ese escenario. Que son altísimos. Claro, mucha plata. Entonces la iglesia, a través de nuestros directivos, acude a la generosidad de los cristianos para que demos una ofrenda. ¿Ya? Desde nuestros lugares de reunión, que tiene un equivalente, Sí. pero que no se mira como una venta, sino como una ofrenda o una donación, Exacto. a través de la cual reunimos esos recursos para poder suplir esos costos. Ningún pastor está vendiendo manillas, por lo menos en el distrito 28. Yo no sé si en alguna iglesia harán, hermanos, compre la manilla. Estaría mal hecho si se está haciendo. Si eso se hace así, está mal. Porque los directivos nos lo han dicho. Así no se Y hace. creo que hay una reunión ahorita, la semana entrante, sí, señor. para finiquitar asuntos relacionados a la convención. Sí, señor. Entonces, recuerden de que la iglesia, ningún pastor vende manillas. A nosotros nos donaron unas manillas para entregarlas acá en la iglesia. Y las personas que reciben las manillas de manera voluntaria hacen una donación para poder sufragar los costos del escenario donde se va a llevar a cabo la convención. Entonces es muy importante que entendamos eso. El hecho de que el pastor diga, hermano, vea, tenemos una convención y necesitamos que ustedes nos hagan una donación equivalente a, para poder reunir el valor que tiene el escenario donde nos vamos a reunir. Eso es muy diferente a decir, a tanto la manilla, ¿quién quiere comprar la manilla? Porque si eso se manejara así, pues hombre, caramba, estaríamos en problemas muy graves, inclusive ante la ley. Porque pues, no, eso sería el equivalente como a adquirir una boleta para entrar a un concierto y automáticamente pues vendría IVA. Sí, claro. ¿Cierto? Y si la iglesia hiciera eso de esa manera, pues imagínense, podríamos tener problemas muy serios. Entonces, en la iglesia no se manejan ventas. Así como cuando usted va al culto y escucha, vamos a dar la ofrenda voluntaria. Sí. Eso es muy diferente a que el pastor dijera a todos los que están en el escenario, todos los que han ingresado aquí, el valor de su ingreso es de 10,000. Pues ahí, Claro. ¿cierto? Porque una cosa es donar, dar, otra cosa es vender. Y lo que está haciendo el distrito, hablo del distrito 28, que yo no sé de dónde será la personita, es que en el distrito 28 se habla de que los creyentes que amamos la obra, que estamos felices porque vamos a celebrar 10 años del nacimiento de nuestro distrito, donamos para que el escenario donde nos vamos a reunir pueda, perdón la redundancia, reunir todas las exigencias de ley para que sí podamos tener un evento agradable a Dios. Hay que empezar a cambiar también el vocabulario, ¿no, hermano Carlos? De pronto la iglesia está empezando a hacer ese cambio de pasar de la palabra ventas o vendemos o se está vendiendo, porque realmente ya no es así, ya no funciona así. Ahora el objetivo es hablar. Ninguna iglesia está Exacto. autorizada para vender. No se puede, entonces hay que cambiar también de pronto a ese creyente que se puso en ese lugar a hacer esa labor, decirle que no las ofrezca como si fuera una venta, que ese puede ser el Venga, error. hermano, done Exacto. para la convención. Si usted no va a ir, Ujú. pues le va a abrir el espacio a alguien que sí puede ir y quiere ir. Exacto, así es. Simple y llanamente. Muy bien, hermano Carlos. Nos preguntan acá, pastor, Dios lo bendiga. Hermano Carlos, ¿me podría explicar qué es la cena del Señor o la Santa Cena? Hago mal si siendo cristiana prefiero no ir a tomarla porque no entiendo bien para qué es. Y me preocupa el llegar a ser hipócrita
como muchos? Lo primero es que de partida esta personita está haciendo un juicio, porque está juzgando a los demás. ¿Cierto? Sí, claro. Está haciendo un juicio. Ya ahí está mal. Esa sola acción le impide para participar de la Santa Cena. No, ¿Qué es la Santa mirando. Cena? ¿Ah? No mirando. Exactamente, es que el problema es ese, que casi siempre uno mira el problema del otro y resulta que cuando uno habla en contra de los demás, eso se llama murmuración y eso también es pecado y de pronto la personita no ha caído en cuenta. Sí, amén. Pero entonces vamos a tratar de ayudarle en los dos aspectos. El primero, que es el último, no se preocupe tanto por la vida de los demás, preocúpese por su propia vida. Eso Amén. es lo primero. Lo segundo, ¿qué es la Santa Cena? La Santa Cena es uno de los eventos más sagrados que tiene la Iglesia y que de hecho no se hace de manera regular porque perdería el verdadero sentido. Además, porque fue lo que para Israel la Pascua, para la Iglesia la Santa Cena. ¿Qué era la Pascua para el pueblo israelita? Era la conmemoración o el recuerdo de que habían sido esclavos y que una noche como esa del 14 de Aviv, que está en Éxodo 13:4, Dios los liberó de la esclavitud y los envió a la tierra prometida. Exactamente cuando se iba a celebrar la Pascua, Jesús oficia la Santa Cena para decirle a sus discípulos y hoy a cualquier cristiano en el mundo que no se olviden que éramos esclavos no de Egipto, sino del pecado. Amén. Y que esa noche Jesús, a través de la entrega de su cuerpo molido por nuestros pecados y el derramar su sangre para perdón de nuestros pecados, No. esa noche debe de ser ¿qué? O ese día debe ser ¿qué? Inolvidable. Y por eso es que Pablo escribe, y también Lucas, como otros evangelistas, dicen, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Luego tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la hicieres en memoria de mí. Y entonces viene el verdadero sentido de la Santa Cena. ¿Cuál? Así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Yo recuerdo que cuando llené uno de los formularios que da el Honorable Consistorio de Ancianos para los ascensos del pastor, estaba esa pregunta. ¿Qué representa para usted la Santa Cena? Y yo teniendo pues un pequeño conocimiento de lo que dice la Biblia, respondí así. La Santa Cena es decir que Cristo murió, pero que también vuelve otra vez. Ese es el verdadero sentido de la Santa Cena. Recordarle a los cristianos que Cristo murió por nuestros pecados, pero que también regresa otra vez. Amén. ¿Está claro? Sí, amén. Creo que debe de haber quedado despejada la duda. Amén. Entonces son dos cosas. Viva su propia vida cristiana y deje a los demás que cada uno es responsable. Y entienda que para usted, como para mí y para cualquier cristiano, la Santa Cena lo que dice es que Cristo murió y que regresa otra vez. Y por eso la Iglesia casi siempre lo hace una vez al año. Así como una vez al año, actualmente el pueblo judío celebra la Pascua, ¿no? Igual. Exacto. Aún lo siguen haciendo. El problema de la Iglesia de Corinto fue que tomaron esto como una comilón y la hacían
todo primer día de la semana. Todo el tiempo. Y entonces eso pues se convirtió en un desorden del cual Pablo pues quiere intervenir para ponerle orden a fin de que la gente entienda que la Santa Cena no es una comilona, es un evento sagrado que tiene una connotación muy grande en la vida del cristiano, que si el cristiano no está en condiciones de participar de la Santa Cena, tampoco está en condiciones de ser transformado cuando Jesucristo venga. Y si se muere con esa dificultad para participar de la Santa Cena, dudo mucho que pueda levantarse en la primera resurrección. Yo siempre he dicho que el no participar de la Santa Cena, un creyente que no participa de la Santa Cena, es igual de grave a estar en pecado, en el sentido de que no tuvo un tiempo porque Claro. por eso se informa a la iglesia, hermanos, se acerca la Santa Cena, preparémonos para esto y lo otro. Tuvo ese tiempo de preparación, si tenía que pedir perdón a Dios, si tenía que arreglar sus cuentas, todo ese tiempo para llegar a ese día bien y participar de la cena del Señor. El no participar es igual de grave porque no hizo nada para cambiar, no hizo nada para Por eso, mejorar. si una persona no participa de la Cena del Señor y el Señor viniera en ese momento, pues imagínate, yo creo que no se va, porque de alguna manera está menospreciando la mesa del Señor. Claro. Y si es indigno, tuvo tiempo para arreglar las cosas. Tuvo el tiempo para hacerlo. Sí, señor. Muy bien. Nos preguntan acá, pastor, bendiciones y mesa de trabajo. Escuché a una persona decir que para mostrar a Dios deberíamos buscar información extrabíblica. O sea que no bastaba solamente con la Biblia. ¿Qué puede decir al respecto? Pues yo le puedo decir lo que dice la Biblia. La Biblia no dice, el que cree como dicen los callejeros. Así no dice la Biblia. El que cree en mí como dijo el científico. El que cree en mí como dijo el materialista. El que cree en mí como dijo el antropólogo. El que cree en mí como dijo el paleontólogo. El que cree en mí como dice el teólogo. Así no dice la Biblia. La Biblia lo que dice es, el que cree en mí como dice la Escritura. Usted no necesita ayudas para conocer a Dios y creer en Dios por fuentes diferentes a las bíblicas. A las bíblicas. Yo he leído algunos libritos por ahí y todavía me gusta leer. Sin embargo, no me funcionan como medio para conocer a Dios, sino que me sirven para enriquecer el vocabulario. Usted lo examina todo, retiene lo bueno. Para entender muchas palabras que a veces uno no entiende. Claro. De hecho, que yo tengo una biblioteca muy importante de cerca de 1000 libros. Sí, yo la conozco. De 1000 libros, en las cuales pues yo investigo lo que hay palabras que por el tiempo en que vivimos no las tenemos dentro de nuestra estructura de pensamiento, pero que sí están en la Biblia, y entonces yo busco la forma de hacer, se dice, la etimología, sí, para descubrir lo que se pensaba ya con relación al momento de hoy. El origen de todas esas palabras. Pero en ninguna manera busco auxiliares para conocer a Dios, porque Dios tiene una particularidad, y es que se conoce a través de las cosas hechas. Sí. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Esas ayudas externas son muy importantes para aprender acerca del contexto. Es más, hay un libro, ¿no? Hay un libro del contexto que se llama cultural, Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas. Eso le va a ayudar a usted mucho para conocer el contexto de lo que está diciendo el escritor en ese momento. Hay otro libro que es muy importante que se llama Compendio Manual de la Biblia. También. Que es un libro muy, ¿cómo te dijera yo? Muy neutral. Más que un diccionario bíblico, porque un diccionario bíblico sí tiene ciertas apreciaciones sesgadas, sí, de la escuela de donde viene el que hizo el diccionario. Entonces hay que aprender a leer también. Sí, también, es importante. Con ese boom de Biblias que hay hoy de estudio, que la Biblia de estudio no sé cuál, y entonces en las notas marginales aparecen algunos puntos de vista que algunos están ajustados a la verdad,
otros están totalmente lejos de la realidad. Y ya se meten directamente con la parte doctrinal. Claro, como cuando usted se pone a escuchar a predicadores en la red, que hay unos que hacen unos aportes muy importantes, pero hay otros que son un desastre. Sí. Lo más preocupante de todo es que en este campo es como en la política, ¿no? Que así vean el error de su líder, la gente sigue pensando que es Dios. Así también sucede en el campo del pensamiento sagrado. Hay gente que está lejos de la realidad. Y hay cristianos que creen que está bien cuando es simplemente el camino a la apostasía o la revelación de la apostasía. Sí, señor. Muy bien. Dios les bendiga. Pastor, ¿cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento que menciona Juan a los fariseos? ¿Será que son los mismos frutos del Espíritu Santo? Claro, una persona que se convierte a Dios da resultados. Y Jesús dijo, el árbol se conoce por el fruto. Un árbol bueno no da frutos malos. Y un árbol malo no da frutos buenos. Si una persona se ha arrepentido, se ha convertido, tiene que dar frutos. Es más, una vez se le acercaron a Juan a preguntarle acerca de qué debían de dejar. Y él dijo, vea, a los soldados que no extorsionen. ¿Cierto? Comienza a describir qué es lo que no debe hacer una persona que desde el pensamiento teológico de Juan iniciaba el proceso del camino de la salvación basado en la esperanza del Cristo que vendría después de Juan. Amén, amén. Acá hay una pregunta, hermano Carlos, que quiero hacerla. Dice así: Dios le bendiga, pastor, y mis amados hermanos. Resulta que mi hijo va para 12 años de edad, y desde los 10 años, él quiere que lo bauticen. Ya ha recibido doctrina con varios adolescentes en 2 veces, y llevamos 1 año diciéndole al pastor que sí lo bautiza. Y el pastor dice que no, que todavía no, porque más adelante él se puede descarriar, y siempre nos dice que no, que más adelante, entonces, pastor, ¿qué podemos hacer? Él desde los 9 años fue sellado con la promesa del Espíritu Santo, y aún el pastor no lo quiere bautizar. El pastor es la autoridad en la iglesia. El pastor decide cuándo lo bautiza. Si el pastor no ha querido bautizarle, algo pasa. Porque la verdad, yo todavía creo que los pastores son guiados por Dios. En mi caso personal, yo no he bautizado ni bautizo a nadie menor de 12 años. Otros lo han hecho. Yo respeto. Con relación a que si el candidato al bautismo se bautiza y después se aparta, pues también son los extremos, porque conozco personitas que se bautizaron de 10, 12 años y ahí están. Yo me bauticé de unos 13 años y para ese tiempo no había doctrina. O sea, a nosotros no nos discipularon. Y aquí estoy, ya para 53 años en el camino. Conozco a otros que siendo mayores de edad, los doctrinan, se bautizan y enseguida se apartan. Entonces, sería muy importante que la familia del niño tengan la madurez suficiente para no indisponer al niño, como tampoco pensar mal de su pastor, sino más bien orar, enseñarle a su hijo que sea fiel a Dios, que todo tiene su tiempo. Va a llegar el día en el cual va a ser bautizado. Mal haría yo aquí para juzgar al pastor y justificar a la familia, o juzgar a la familia y justificar al pastor. Si somos la iglesia de Dios, el pastor es un hombre guiado por Dios y hay que respetar la investidura que ese pastor tiene. Y el niño debe de aceptar que hay un orden de autoridad.
que no se puede autobautizar, que es que hay un pastor vecino que dice que sí. Pues ya cuando el pastor vecino llegue a intervenir, entonces está en un acto de deslealtad con su compañero. Claro. Y no puede ser así. Yo les recomiendo que como ovejas estén sujetas a su pastor, no se preocupe que más temprano que tarde el muchacho va a ser bautizado. Y la permanencia del muchacho no va a depender de la edad, sino del conocimiento que tenga del Dios al cual adora. Amén, hermano Carlos. Nos preguntan, pastor, ¿cómo explicar que en 1 Timoteo capítulo 2, del verso 11 al 15, ahí el apóstol va al origen de esa situación de esa situación dice acá, no como en 1 Corintios, que se habla de que habían muchas mujeres que eran prostitutas? Entonces, ¿cómo explicar que en 1 Timoteo va al origen y en la carta a los Corintios sí habla directamente de las trabajadoras sexuales? Debes de entender que la carta a los Corintios es una carta a través de la cual Pablo busca arreglar en términos generales la problemática que hay en Corinto, que es diversa. Es diversa. El caso de la carta a Timoteo es una carta del pastor superior a un pastor subalterno, que a su vez tiene la responsabilidad de orientar a los pastores en Éfeso. ¿Está claro? Sí, señor. La carta a Timoteo es una carta pastoral. Entonces, una cosa es instruir al pastor para que ejerza el ministerio en una comunidad donde existen unas problemáticas. Otra cosa es la carta a los Corintios, donde Pablo está mostrando con lujo de detalles la problemática que está afectando a toda la comunidad. Son dos cartas completamente diferentes. Son diferentes. La temática es la misma. La diferencia es que en Corinto es dirigida a la iglesia, en Timoteo es dirigida al pastor. Amén. Porque él es el responsable de lo que pase en la iglesia donde se va a administrar. Amén. Pastor, ¿cuáles son los hijos de desobediencia y cuáles son los salvos por gracia? Paz de Cristo. Los hijos de desobediencia son todos aquellos que no hacen lo que Dios manda. Y los salvos por gracia son todos aquellos que entienden que no tienen cómo pagar su salvación y entonces se acogen a la obra hecha por Jesucristo como el único recurso para su salvación. Algo así. Yo no tengo con qué pagar mi salvación, pero estoy convencido que hubo uno que la pagó por mí. Eso es ser salvo por gracia. Es decir, no pensar que yo me salvo por lo que hago. Pablo en el capítulo 2 de la carta a los Efesios dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Y aclara, y no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, cuando hablamos de la salvación por gracia, estamos simplemente diciendo que a causa de la obra de Jesucristo, que la hizo de manera voluntaria, cuando yo creo en esa obra perfecta y me acojo a ella, no tengo que hacer otra cosa diferente para ser salvo, como suele hacer el mundo. Haga buenas obras para salvarse, dé limosna para salvarse, hágale un mercado a una familia para salvarse, bríndele techo a un huérfano para salvarse. No. La obra de Cristo en la cruz del Calvario es la expresión de la gracia de Dios más grande para que los que no teníamos con qué comprar, alcanzásemos la salvación. Amén. ¿Y quiénes no teníamos? Todos los seres humanos. Porque según el Salmo, la redención del hombre es de gran precio y no se logrará jamás. Entonces, como no había con qué, Cristo pagó. Amén. Con algo que no tiene precio, que es su propia vida. Sí, señor. Muy bien. Pastor, Dios lo bendiga. En la IPUC, reglamentariamente,
¿no se pueden presentar hijos de padres inconversos? Bueno, en algunas congregaciones hay pastores que lo hacen. Yo desde niño aprendí, y desde que salí al ministerio aprendí, que no se deben de presentar. Quienes lo hacen, para Dios lo hacen. Y quienes no lo hacemos, para Dios no lo hacemos. Es decir, no voy a juzgar a un pastor que lo hace porque pues yo no soy Dios. Pero pensaría que nadie debería de juzgarme porque yo no lo haga. Quien lo hace tendrá sus razones. Yo no lo hago porque tengo mis razones. Y voy a explicarle por qué. Resulta que la iglesia tiene un acuerdo con el Estado. Acuerdo que el Estado respeta si la iglesia se ciñe a ese acuerdo. Pero cuando la iglesia se salga de ese acuerdo, entonces es sujeto a la ley. Entonces vamos a colocar un ejemplo. Yo presento hoy el niño de Pacho y Pepa, que no son convertidos. Él es borracho, ella es bailarina, es drogadicta o vive en unión libre, yo qué sé. Todo lo hago porque soy mejor que Dios. Entonces pienso que el niño, por ser niño, nada tiene que ver y es de Dios y bueno, te lo presento. Resulta que en el acuerdo que hay de la iglesia con el Estado, solo podemos oficiar ceremonias dentro de los miembros de la iglesia o con los miembros de la iglesia. Pero como yo ya presenté a un niño de inconversos, o le hice una ceremonia a una pareja inconversa, mañana vienen los señores del L no sé qué y punto y siga, y si yo no les hago la ceremonia, soy sujeto de demanda. Claro. Y con razón. Claro. ¿Por qué? Porque el Estado dice, si usted se limitara a ejercer dentro de su comunidad, vaya, pero es que usted sí le ha hecho ceremonia a gente que no es de su comunidad. Y si no se le hace a ellos, usted está discriminando, exacto, excluyendo. Es complicado. Gravísimo. ¿Está claro? Igual va a suceder con los niños. Si yo le presento un niño a una pareja que no son de la iglesia, que viven de cualquier manera, por el niño. Mañana viene una pareja de los señores del LGT y de ahí para allá, y todos los días le van a anexar, ¿no? Claro. Y no lo hago, pues el Estado, ellos me pueden demandar. Y el Estado puede decir, ellos tienen razón. Porque si ustedes se hubieran limitado a ejercer dentro de su comunidad, no tendrían problema. Pero es que hay evidencias de que presentaron el niño de Pepe y Pacho, de Pepa y Pacho, y entonces, si no le presentan los niños a esta pareja homogénea, ustedes están discriminando. Exactamente. Entonces, por eso yo como pastor, número uno, no lo hago. Segunda razón, porque ¿qué responsabilidad le puedo demandar yo a un padre de familia borracho? Que es uno de los objetivos, hermanos, de la presentación de un niño, el compromiso que hacen los padres ante Dios por la crianza de ese niño. ¿Y qué se le puede exigir a un par de parejas que no son temerosos de Dios, que no creen en Él, como dice la Escritura, que no lo obedecen? ¿Y qué principios y valores que van en contravía de lo que Dios enseña? ¿Qué principios y valores cristianos le van a poner enseñar a ese bebé que se está presentando? Nada. Ninguno. Entonces ahí Entonces a mí viene una pareja de inconversos o la niña que tuvo su locura y tiene su niño y viene con la abuela. Sí, también. Que para que le presente el niño. Entonces yo hay dos cosas que hago.
Pregunto, ¿y dónde está el papá del niño? No, que él no vino. Ah, bueno, yo, en primer lugar, me gustaría hablar con él y usted, porque se trata de algo muy serio. Entonces yo aprovecho, lo siento allá en mi oficina y les pego una evangelizada. Y luego les digo por qué no les presento a su hijo. Claro. ¿Ya? Claro. Casi siempre se van contentos con el mensaje del evangelio y las implicaciones que tiene entregarle un niño a Dios. ¿Ves? Amén. La segunda, ella me dice, no, él solamente hizo la visita y No volvió. no volvió. ¿Qué va a pasar si él vuelve? No, definitivamente yo ya he tomado la decisión de seguir el camino de la vida luchando por mi hijo y voy a asumir el compromiso con Dios. ¿Cómo es? Entonces en ese caso me siento y oriento a la niña y presento a su hijo. Pero en todo caso debe ser ¿qué? Convertidos. Si no son convertidos yo no puedo presentarlos. Muy bien, hermano Carlos. Nos preguntan acá, pastor, ¿cuál es el propósito de Dios en la eternidad? Bueno, esa pregunta debería hacérsela a él porque yo no tengo explicación. ¿Quién conoce al hombre sino el espíritu del hombre? ¿Y quién conoce a Dios sino el espíritu de Dios? Que escudriña aún lo profundo de Dios. El único que tiene esa respuesta es Dios. Claro. ¿Verdad? Sí. Porque el propósito de Dios en la eternidad, pues, eso es ir mucho más allá. Y nosotros no somos autosuficientes ni tenemos el conocimiento anticipado. Creo que en este caso nos tocará esperar a que llegue la eternidad y cuando estemos con Él en la eternidad, aún no conoceremos lo que pase o el objetivo de Dios a partir de la eternidad con nosotros. Porque en Él siempre habrá algo nuevo. El conocimiento del hombre acerca de Dios es tan insignificante como la arena más pequeña en el inmenso océano. Que lo que tenga preparado no lo sabemos. No. No lo sabemos. Así es. Ahí cabe el texto de la segunda ley, ¿no? Sí. Las cosas reveladas para nosotros y las que no, para Dios. Hay cosas que nosotros no sabemos ni alcanzaremos a saber, porque si lográramos llegar allá, Dios dejaría de ser Dios. Salomón en el libro de Eclesiastés dice que Dios le puso eternidad a ciertas cosas, a fin de que el hombre algún día se encuentre con una respuesta. Yo soy insuficiente para alcanzar a entender todo lo que hay en Dios y en su eternidad. Y una muy buena respuesta son los últimos capítulos de Job, cuando Job tiene la osadía de desafiar a Dios diciendo, ¿quién me diera saber dónde está Dios? Yo iría delante de él y expondría mi queja. Y le salió Dios a hacerle preguntas. Y dígame, ¿a cuál respondió Job? Ninguna. Entonces es complicado. Amén. Sí, Señor. Pastor, ¿puede recordar un alma en el cielo, cuando esté en el cielo, cómo murió? Y coloca una cita. Apocalipsis 6, 9, 10. Seguramente me está hablando de los mártires. Lo que pasa es que está confundiendo. Si usted lee bien el pasaje, está mostrando el clamor por la justicia en ese periodo de la semana 70 de Daniel. Eso es totalmente diferente a lo que será la eternidad con Dios. Porque recuerde que todas las cosas no se han consumado. Recuerde que el infierno como el cielo es un proyecto. Que para que eso se dé, se tiene que acabar la dispensación de la gracia. Se tiene que dar el juicio de las naciones vivientes. Entonces, hay que ubicar el pasaje en el contexto que se da. Amén. Pastor,
¿Será que en la Biblia hay una contradicción con respecto a la muerte o la forma en que murió Judas Iscariote? ¿Cómo? Dice, ¿por qué la Biblia hay una contradicción con respecto a la muerte o la forma en que murió Judas? Ya, él está diciendo que Mateo dice que se ahorcó, Exacto. Lucas dice que se cayó y se reventó y derramó sus entrañas. No, son situaciones de tiempo, no es que se contradiga. Mateo lo vio colgado, Lucas lo vio en el suelo. Sí. Eso es todo. Exacto. Lucas llega después. Sí. Y llega después porque Lucas lo que hace es investigar. Entonces, Mateo se da cuenta de la situación porque es un testigo personal de lo que pasa. Lucas investiga. Tiempo después investiga. Claro. Y también como era médico, pues le gustaban los detalles, ¿no? Claro, no, y es que es un tremendo cronista impresionante. Entonces, la situación es de tiempo, no es que se contradiga, no, porque es como la pregunta que hacen, ¿por qué en el libro de Números dice que Dios no es hombre? Y en 1 Timoteo 3:16 dice que Dios es hombre. Bueno, hay que mirarlo en el tiempo. En Números, Dios todavía no se ha manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16, ya Dios se ha manifestado en carne. Entonces las cosas hay que mirarlas es en el tiempo. En el tiempo. Por eso decimos que para una correcta interpretación, el lector de la Biblia debe saber quién escribió, a quién escribió, cuándo, que es el equivalente a qué, a tiempo. A tiempo. ¿Y por qué? Y ahí se da cuenta de todo. Entonces, ¿por qué Lucas dice diferente a Mateo? Porque Mateo ve el evento, Lucas escucha lo que le cuentan los que lo vieron reventado ya en el suelo. Cortaron la soga, el tipo se cae, se explota y ya. No hay contradicción. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Mi pregunta es, ¿un pastor que trabaja en la obra carcelaria tiene iglesia? Sí, los hermanos de la obra carcelaria, los que están en la cárcel. Hay ya miles de creyentes en la cárcel. Ellos son nombrados pastores carcelarios, por eso es que son pastores carcelarios. La diferencia es que el pastor carcelario tiene unas limitantes para ejercer el ministerio porque se tiene que someter a ciertas leyes de la penitenciaría donde le corresponda. ¿Ves? A diferencia del pastor que tiene una iglesia fuera de la prisión. Sí. Que la forma de sobrevivir del pastor carcelario también es diferente Distinta. a la forma de vivir del pastor que ejerce su ministerio en una iglesia fuera de la prisión. ¿Por qué? Porque el pastor carcelario tiene un ingreso dado por la iglesia. El pastor que ejerce el ministerio tiene un ingreso dado también por la iglesia, pero de diferente forma. En el presupuesto de la iglesia hay una partida para los pastores carcelarios. Exacto. En el presupuesto local de la iglesia local, el ingreso es el equivalente a lo que los cristianos aporten y no con un tope definido. Amén. Creo que eso queda Sí, claro. está bien. Hermano, resulta que en una ocasión escuché a un hermano decir que el día ni la hora nadie la sabe. Pero el hermano dijo que Dios no dijo nada acerca del mes ni del año, que eso sí lo podemos saber. ¿Ustedes qué piensan de eso? No, él puede pensar que está sentado sobre el diamante más grande del mundo, pero de que sea real es otra cosa. Las personas son susceptibles de pensar lo que quieran, idear lo que quieran y decir lo que quieran, pero nosotros no predicamos otra cosa diferente que lo que está escrito. ¿Y cómo está escrito? El día ni la hora, nadie lo sabe. Eso es lo que yo puedo predicar. Lo que yo diga de ahí para allá son especulaciones. Que haciendo mal uso de ellas, han llevado a personas a suicidios colectivos, a encerronas por determinado tiempo esperando. A tener que retractarse cuando la fecha no pasó nada y ponen otra. Exactamente.
a hacer de que el evangelio entre en desprestigio, Sí. que la iglesia caiga en desprestigio por aquellos que vanamente hinchados se meten en cosas que ni saben, ni entienden, ni han visto. Y lo más triste, que a pesar de leer en las Escrituras, ellos van en contravía de lo que las Escrituras enseñan. Yo no creo. Escuche, pastor, lo que le voy a decir. Puede que suene raro. Yo he escuchado a pastores diciendo que Dios no habla a través de la Biblia. Que Dios habla es a través del pastor. Pero un pastor que no haga alusión a lo que Dios dice en la Biblia, lo que diga él es de él. Claro. La predicación que tienen los pastores tiene sentido porque parte de la Biblia. Claro. No del argumento del hombre, sino de lo que Dios enseña en su palabra. Por eso yo siempre he insistido, y vuelvo a insistir hoy, el mejor sermón es el bíblico. Amén. Anoche tuvimos un sermón aquí en la iglesia. Bíblico. Bíblico. Y uno se goza viendo cómo Dios habla a través de la Biblia. Claro, es maravilloso. Algunos expertos hacen argumentos, que coja el texto, que le coloque rellenos aquí, rellenos allá, que porque la repetición de la Biblia, porque quieren suplantar la Biblia. Pero no hay nada que suplante la Biblia. Amén. Si la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, no le ponga vueltas. Esa es la verdad. Y créalo así. Si la Biblia dice, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos y vuelve hacia Dios, el cual tendrá de él misericordia. Créalo así, vívalo así. Amén. Si la Biblia dice, arrepiéntase, bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, es que eso no necesita explicación. Eso es así. Amén. Cuando yo tengo la capacidad de creer a Dios como dice la Escritura, difícilmente me equivocaré. ¿Cuándo me equivocaré yo? Cuando suplante la palabra por mi visión, mi pensamiento, mis argumentos. Ahí sí soy sujeto de equivocarme. Amén, amén, amén. Pastor, Dios lo bendiga. Si un hombre se divorció por infidelidad de parte de él y se casa de nuevo, pero el consistorio de ancianos no lo aprueba, ¿está en pecado? ¿Acaso no dice la Biblia que es mejor casarse que estar pecando? Eso tenía que pensarlo antes de divorciarse. Vea, sé que esto suena duro. No lo hago porque a mí se me ocurra. Voy a hacerlo desde dos visiones, la institucional y la bíblica. Entendiendo que la institucional no va por fuera de la Biblia, sino al contrario, sustentada la institucional en lo que dice la Biblia. Entonces, en razón a las múltiples dificultades de algunos creyentes, la Iglesia creó los tribunales eclesiásticos en primera y en segunda instancia. Conscientes que hay solo dos causales para que se dé el divorcio. ¿Cuáles son? El pecado de fornicación, que reúne todos los pecados sexuales o las prácticas sexuales que se tienen fuera del matrimonio. A eso es lo que la Biblia llama fornicación, que ya Pablo le da un nombre plural, a causa de las fornicaciones, capítulo 7 de la primera de los Corintios. Esa es una causal. La otra que la Iglesia cree es por el abandono total y permanente. Entonces, un hombre se casó porque quiere tener su hogar, porque necesita a su esposa, o una mujer se casó porque quiere tener su hogar y necesita a su esposo dentro del desarrollo de su vida natural como persona. Y hoy o mañana él o ella toman la decisión de irse ni jamás regresar. Y aunque quiere la persona que no se dañe el matrimonio, el otro dice, no, yo no quiero volver, y se va y no vuelve. Entonces dice la Iglesia, no podemos condenar al hermano que, queriendo que su hogar permanezca, la otra parte no quiere.
Entonces le da el aval para que inicie un proceso de divorcio y mañana pues pueda organizar su vida. Eso desde lo institucional. ¿Qué pasa cuando alguien se divorcia y no acude al tribunal eclesiástico? Aunque la ley diga que es libre, la iglesia piensa que no es libre, porque no se sometió a ese tribunal eclesiástico. ¿Y dónde dice la Biblia de un tribunal eclesiástico? Leas el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo, y allá está el tribunal no solamente eclesiástico, sino para todo. Y la conclusión final es que cuando se tome la decisión de manera colectiva sobre el destino del individuo, Jesús dice, si 2 o 3 se ponen de acuerdo para tomar una decisión en el sentido de X, Y o Z, lo que ese grupo haga aquí es avalado por Dios allá, sea positivo o sea negativo. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? ¿Y qué es lo que la iglesia cree? Que cuando un tribunal eclesiástico que está compuesto por 5 respetables magistrados hablando en términos legales, que aquí es eclesiástico. Hombres de experiencia. Claro, no pueden ser neófitos. De mucha experiencia. Son personas que han ejercido carrera administrativa dentro de la iglesia, de una destacada reputación en el santo ministerio. Cuando ellos, después de surtir el debido proceso que menciona San Mateo capítulo 18, al ver de que una de las partes es la culpable y que no quiere corregirse, ellos toman una decisión, y por eso son 5. No son 4. Exacto. Son 5. Porque 3 son más que 2. Exacto. Y 2 son menos que 3. Que haya mayoría. Yo tuve la oportunidad de estar ahí y entrar en discusiones sobre una situación de alguien. Y yo fui testigo de eso al ser secretario de actas. Claro. Entonces uno se da cuenta cómo funcionan las cosas. Y hubo momentos donde se presentó que 2 estaban de acuerdo y 3 estaban en contra. Sí. A veces 4 estuvieron de acuerdo y uno no estuvo de acuerdo. O de pronto uno está impedido. O de pronto uno estaba impedido y no podía participar, entonces se llamaba para que a través de la autoridad superior se nombrara un magistrado, en términos legales hablando, ad hoc, a fin de que el juicio y la decisión se hiciera de manera imparcial. Sí, señor. Entonces, cuando el tribunal toma una decisión favorable o desfavorable, después de surtir el debido proceso, San Mateo 18, la Biblia dice, si se ponen de acuerdo acerca de cualquiera situación, aquí dice, será acepto por Dios allá. Y ahí el pasaje, todo lo que atéis en la tierra, ahí está, será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. Si usted es miembro del cuerpo de Cristo, usted debe de sujetarse a Cristo. Cristo tiene un orden de autoridad. Usted debe de respetarlo. Quien no lo haga, pues de alguna manera está diciendo que no pertenece al cuerpo, ¿no? Sí, claro. Es complicado.